En esta imagen tenemos un bucle de enganche de fase. Se trata de un sistema de control formado por los siguientes elementos: un detector de fase, un filtro paso bajo y un oscilador, y la realimentación de aquí. A la entrada tenemos un cristal cuya señal tiene una fase que será la fase de referencia, de aquí. Y a la salida tenemos la fase de la señal de salida. Y lo que tenemos aquí es un detector de fase que lo que hace es tomar la diferencia entre la fase de referencia y la fase de salida. A la salida tenemos una tensión que es proporcional a esa diferencia de fases. Esa señal pasa por un filtro paso bajo que lo que hace es filtrar cualquier variación rápida de la tensión de aquí y solo quedarse con las variaciones lentas de la diferencia de fases entre la fase de referencia y la fase de salida. Esa señal ya filtrada es la que ataca al VCO y es la que da qué tensión estamos aplicando al VCO para generar la frecuencia de salida. De forma que cuando tenemos enganchado el bucle, la fase de referencia y la fase de salida, la diferencia de esas dos fases es constante y por tanto, como pueden ver en la imagen, cuando dos señales senoidales, por ejemplo, tienen una fase constante, vemos que la frecuencia de salida y la frecuencia de referencia son exactamente la misma. En ese momento decimos que el bucle está enganchado y ahora ya veremos qué es lo que pasa, pero lo que realmente pasa es que la frecuencia de salida va a tener la misma estabilidad que la frecuencia del cristal en cuanto a la frecuencia de salida y además el ruido de fase de la señal de salida va a estar, por así decirlo, filtrado por el ruido de fase del cristal, entonces el ruido de fase será mucho mejor. Vamos a ver cómo es esto, un poquito más en detalle. El detector de fase, como decíamos, generaba una tensión de salida VD que es proporcional, con una constante proporcional K sub D, a la diferencia de fases entre la fase de referencia y la fase de salida. A esa diferencia de fase le llamamos la phi sub E, que es el error de fase, por así decirlo. La constante del detector de fase, K sub D, por tanto, vendrá dada en voltios partido por radianes. El siguiente elemento es el filtro de bucle, que lo que hace es un filtro paso bajo, como decíamos, y como digo, su función es filtrar los ruidos y señales indeseadas presentes a la salida del detector de fase. Básicamente es para quedarnos solamente con las variaciones lentas de la diferencia de fase y no con las variaciones rápidas producidas, por ejemplo, por el ruido. Como digo, contribuye a la estabilidad del bucle para que no se ponga a hacer, para que el bucle sea estable, lo que es el bucle de control sea estable. Y como digo aquí también, de él dependen todas las características importantes de los PLL, o de la mayor parte de las características importantes de los PLL. Y por último tenemos el VCO. El VCO ya lo hemos estudiado. El VCO genera una tensión de salida, que es una amplitud más el coseno de una señal y de una fase, perdón, y esta fase de aquí, este ángulo, si lo derivamos con respecto al tiempo, lo que tenemos es la frecuencia. Y la frecuencia vendrá dada, por tanto, por una constante, que es la constante de sintonía, que venía dada en radianes partido por segundo, partido por voltio, es decir, cuántos radianes por segundo podemos variar con respecto a los voltios que le aplicamos a la entrada, ¿vale? Esa sería la constante de sintonía multiplicado por la tensión que le está entrando a la entrada. Esto está en el dominio del tiempo, pero normalmente aquí vamos a trabajar en el dominio de Laplace y por tanto, si ustedes calculan lo que es la fase de la señal de salida, verán que tiene esta expresión de aquí, que es la constante de sintonía multiplicado por la tensión de entrada al VCO dividido por S. Este dividido por S, ¿qué significa? Que al fin y al cabo el VCO ya de por sí tiene una respuesta paso bajo. Es decir, que va a tener en cuenta lo que es las variaciones de la frecuencia de salida con respecto a la tensión de entrada, tiene una respuesta de paso bajo y eso significa que solo va a tener en cuenta las variaciones lentas de la tensión que le estamos aplicando al VCO. Si varía muy rápidamente la tensión que le estamos aplicando a la tensión de control del VCO, pues el VCO no lo va a seguir de forma inmediata, sino de forma filtrado paso bajo. Bien, entonces, como decimos, suponiendo aquí, por ejemplo, para simplificar, que el filtro no es un filtro, sino que es un filtro paso todo, es decir, que tenemos una función del filtro que es igual a 1, ¿vale? En el momento que esté enganchado el bucle, esta phi sub r y esta phi sub, la diferencia de estas dos fases es constante, y por tanto Vd será constante, Vc será constante, y por tanto la frecuencia de salida será constante, ¿vale? En ese momento, como la diferencia de fases es constante,
como decimos, las dos frecuencias son la misma y por tanto se dice que el bucle está enganchado. ¿Qué conseguimos con esto? Que como la frecuencia de salida es exactamente igual que la frecuencia de referencia y la frecuencia de referencia la da el cristal que teníamos aquí, como digo aquí, la frecuencia de salida va a heredar la estabilidad de la frecuencia del cristal. Vamos a ver ahora qué pasa con el ruido. En principio, para estudiar qué pasa con el ruido, tenemos que estudiar la función de transferencia del PLL, de este bucle, engañado, de este sistema de control. ¿Vale? En bucle abierto, es decir, cuando entra la señal por aquí y sale por aquí y no tenemos esta unión, en bucle abierto tenemos la K sub D multiplicado por la F sub S multiplicado por la K sub V. Es decir, todas estas K las hemos llamado K sub D por K sub V, para simplificar la llamamos K, ¿vale? Y entonces en la función de transferencia en bucle abierta, que es decir, phi sub O partido por phi sub R, será K por la función del filtro partido por S, pues, porque se acuerdan que el VSO tenía esa S en el denominador. Ese sería en bucle abierto. Cuando hacemos la función de transferencia en bucle cerrado, es phi sub O partido por phi sub R, pero en bucle cerrado obtenemos esta expresión bien conocida por nosotros ya, que al fin y al cabo, esta HDS en bucle cerrado lo que tiene es una respuesta de filtro paso abajo. De forma que tiende a 1 para S igual a 0 y para S igual a infinito, pues tiende a 0. Esto tiene una función paso abajo. Como no podía ser de otra manera, puesto que el VSO decíamos que tiene una respuesta de paso abajo. Y por último, la función de error, es decir, la phi sub E partido por la phi sub R, es decir, la diferencia de fases con respecto a la phi sub R, esta de aquí, si ustedes lo calculan, verán que esto les va a salir 1 menos HDS. Es decir, lo contrario a esta expresión de aquí, es decir, tiene una respuesta de filtro paso alto. Esto es importante. Esto es importante. Estas dos figuras las vamos a tener que tener en cuenta para ver qué pasa con el ruido. La respuesta en bucle cerrado tiene respuesta paso bajo y la respuesta en bucle abierto tiene respuesta paso alto. Vamos a ver cómo funciona esto. Decíamos que aquí teníamos el cristal y esta sería la respuesta en frecuencia del cristal, es decir, que tenía un ruido de fase bastante estrechito, bastante bueno. Mientras que aquí vamos a añadir lo que es el ruido de fase del VSO, que como sabíamos era un ruido de fase muy amplio. Era bastante malo con respecto al ruido de fase. Entonces, la fase de salida, como digo aquí, será la fase de referencia multiplicada por la respuesta en bucle cerrado y más la fase del ruido de fase de aquí, el ruido de fase del VSO, multiplicado por la respuesta de ¿qué? La respuesta al error, 1 menos HDS. Y fíjense lo que está pasando. El ruido de fase del cristal está afectado por un filtro paso bajo, mientras que el ruido de fase del VSO está afectado por un filtro paso alto. Es decir, que en frecuencias cercanas a la frecuencia central, el ruido que prevalece es el ruido del cristal y en frecuencias alejadas de la frecuencia central, el ruido que prevalece es el ruido del VSO. Con lo cual, al final, el ruido final que estamos obteniendo es esta expresión aquí, esta respuesta aquí que está puesta en puntos verdes. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo que digo aquí, que la frecuencia de salida, como decíamos antes, hereda la pureza espectral del cristal, por lo menos para frecuencias cercanas a la frecuencia de salida. Y bueno, y hereda la pureza espectral del VSO a frecuencias alejadas. Con lo cual nos vamos a quedar al final con una respuesta mucho más pura que si hubiésemos tenido solamente el VSO funcionando. Un detallito nada más, para que esto sea exactamente así como lo estamos representando, justo este punto de aquí, que es el punto en el que tenemos la respuesta paso bajo y la respuesta paso alto se unen, si es justo ese, el ancho de banda del PLL coincide con ese punto, tenemos esta respuesta. Pero a veces el PLL, como decíamos, tenía un filtro que podemos modificarlo para que este punto se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, y en función de eso podemos tener un pico más aquí
un pico en la línea de puntos esta, o no, pero muchas veces eso hace que el ruido de fase seamos un poquito peor, pero a lo mejor mejora otras cosas, como por ejemplo la estabilidad del PLL o cualquier cosa de eso. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Pero bueno, en definitiva, al final lo que tenemos es que en frecuencia cercana a la frecuencia central, el ruido de fase es parecido al del cristal, y en frecuencias alejadas a la frecuencia central, el ruido de fase pues es más parecido al VCO.